¿Sabes? Si miras hoy en día la agenda de cualquier profesional de éxito, parece una obra de alta ingeniería. O sea, tienes bloques de tiempo codificados por colores, tienes reuniones perfectamente sincronizadas, la aplicación del móvil que está conectada al calendario de la cocina, para que toda la familia sepa dónde estás en cada minuto. Todo está ahí, fíjate, limpio, visible, optimizado y súper categorizado. Exacto. Es un sistema binario. O estás ocupado o estás libre. Y, a ver, es profundamente reconfortante porque nos proporciona esta ilusión perfecta, ¿sabes? De que tenemos el control absoluto de nuestra propia vida. Ya, pero sin embargo, si escarbas un poquito bajo esa superficie de productividad impecable, el panorama existencial es bastante más oscuro. Nos encontramos con una realidad muy contradictoria. Nuestras agendas están a rebosar, pero nuestros propósitos suelen estar vacíos. Así que, bienvenidos a El Debate. Hoy analizamos los debates sobre la fe en Rosario Mariano. Y de hecho empieza el audio presentando así directamente una profunda reflexión sobre el propósito de la existencia humana. Vamos a abordar una tensión fundamental en el pensamiento filosófico y espiritual, partiendo de una pregunta implacable que planteó hace 500 años San Ignacio de Loyola. La pregunta es simple: ¿para qué vives? Una pregunta enorme, desde luego. Totalmente. Vamos a analizar el choque tectónico entre la cosmovisión teocéntrica clásica y este antropocentrismo moderno en el que vivimos. Básicamente vamos a explorar qué ocurre en la psique y en la cultura cuando el ser humano desplaza a lo trascendente y dice, bueno, ahora me coloco yo en el centro del universo. Yo voy a sostener a lo largo de este programa que el material demuestra de manera muy convincente que sin un fin último trascendente, es decir, el teocentrismo, incluso las virtudes humanas más loables se convierten en afecciones desordenadas que nos esclavizan. Y es una disyuntiva fascinante, ¿eh? Porque el diagnóstico ignaciano sugiere que, al quitar a Dios del centro, nos hemos condenado a una vida que él llama torcida, llena de apegos, estrés crónico y una hiperactividad que, reconozcámoslo, no da ninguna paz real. Como respuesta, el texto exige una santa indiferencia hacia los fines seculares. Pero a ver, aquí es donde yo establezco mi línea roja y es lo que voy a defender hoy. Considero que este marco tan absolutista desvaloriza injustamente el florecimiento humano. Creo que subestima el inmenso valor intrínseco de nuestras pasiones terrenales, al exigir que absolutamente todo acto se subordine a un fin devocional. Pues entremos en materia, porque el choque de trenes está servido. Fíjate en el punto de partida, lo que en el texto se conoce como el principio y fundamento. La premisa es matemáticamente rotunda. El ser humano es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Todo lo demás, el trabajo, el arte, la familia, es instrumental. Son medios para ese fin. Ya, la jerarquía estricta. Eso es. Y hay una analogía en el material que me parece devastadora para entender qué pasa cuando ignoramos esta jerarquía. La analogía del ladrón. Imagínate a un criminal profesional, un tipo que planea asaltar la Casa de la Moneda. Un golpe maestro. Ah, sí, el famoso delincuente virtuoso. Exacto, el delincuente virtuoso. Para lograr este asalto, contrata a un exmilitar que le somete a una disciplina espartana. Durante meses, este ladrón practica una sobriedad absoluta. Ni una gota de alcohol. Ejerce la abstinencia en la comida para estar físicamente impecable. Cultiva la castidad para no dispersar su energía. Y demuestra una paciencia y una fortaleza brutales ante el dolor físico del entrenamiento. Es decir, estamos ante un individuo que practica un catálogo completo de virtudes clásicas. Así que te pregunto, ¿cuál es el fallo sistémico aquí? Pues evidentemente que todas esas virtudes se están movilizando para cometer un delito gravísimo. El propósito final corrompe toda la acción. Precisamente. El para qué está podrido, y aquí reside mi argumento central. Esta imagen captura con una precisión quirúrgica, de verdad, la condición de nuestra sociedad contemporánea. Nos hemos erigido como la medida de todas las cosas. Somos personas increíblemente disciplinadas en nuestras carreras corporativas. Pagamos fortunas en gimnasios. Claro, pagamos membresías carísimas para cuidar la salud, comemos de forma orgánica, somos amables abriéndole la puerta al vecino. Pero operamos en un universo que hemos vaciado de finalidad. Somos ladrones altamente virtuosos. Tenemos acciones impecables, pero con un propósito existencial completamente vacío. A ver, la analogía del ladrón es un recurso retórico brillante, te lo concedo, pero esconde una trampa monumental. Estás equiparando robar un banco
que es un acto inherentemente destructivo y antisocial, con el mero acto de construir una civilización humana. No estoy equiparando el crimen con la civilización. Estoy ilustrando cómo la desconexión del propósito último desvirtúa cualquier esfuerzo, sea cual sea. Ya, pero al hacerlo, aplanas y reduces al absurda la experiencia humana. Vamos a contraponer esto con un ejemplo real del propio material. Piensa en la historia de esta célebre arquitecta, una mujer que ganó premios mundiales de arquitectura, que diseñó edificios majestuosos en Dubái, empujó los límites de la ingeniería estructural y, trágicamente, falleció por puro agotamiento antes de ver su obra cumbre terminada. Desde la perspectiva ignaciana más estricta a la que tú defiendes, esto se despacha como un simple esfuerzo vano, se etiqueta como un afecto desordenado. Porque su identidad entera fue fagocitada por el trabajo, hasta el punto de costarle la vida. Ese trabajo se convirtió en un ídolo para ella. Hombre, pero construir belleza tiene un peso ontológico propio. Avanzar en el conocimiento técnico de la humanidad no es una distracción pecaminosa. Imponer esta dicotomía tan estricta entre dedicarse apasionadamente a un oficio terrenal y llevar una vida ordenada, como dice el texto, me resulta teológicamente restrictivo. No puedes meter en el mismo saco el legado de una mente arquitectónica brillante con, digamos, el ejemplo de ese hombre que colecciona cómics en 4 habitaciones sabiendo que jamás los leerá. Claro, el acumulador compulsivo. Exacto. Uno es progreso civilizatorio, el otro es una neurosis compulsiva de manual. Al etiquetar ambos como afecciones desordenadas, despojas al esfuerzo humano de su dignidad intrínseca. Entiendo por dónde vas, y suena muy bien, pero te estás saltando una pieza clave del puzzle. Para comprender por qué la arquitecta y el acumulador comparten la misma raíz del problema, tenemos que observar cómo hemos llegado históricamente a este punto. No podemos obviar el cambio tectónico que describe el texto sobre el Renacimiento. ¿Te refieres a la transición del teocentrismo medieval al antropocentrismo? Así es. Y ojo, no desde esa lente romántica y triunfalista que nos enseñan en el colegio, como un glorioso despertar de la razón. Esta perspectiva del material lo define de forma mucho más cruda, como un renacimiento del paganismo. Fíjate en la mecánica del cambio. En la Edad Media, Dios era la gravedad que mantenía todo en órbita. La arquitectura, las leyes, los ciclos de siembra, todo giraba en torno a ese centro. Pero tras el trauma colectivo de la peste negra, el humanismo desplaza a Dios y coloca al yo en el centro exacto de la psique. Dios queda reducido a una especie de muletilla terapéutica a la que solo acudimos cuando nuestro dinero o la medicina fallan. Y me imagino que ves en ese desplazamiento la semilla de todos nuestros males modernos, ¿no? Es que es la mecánica subyacente de nuestro narcisismo actual. Al quitar el centro trascendente, la órbita de nuestras vidas colapsa hacia adentro. Es lo que alimenta el ruido constante de la cultura actual. Ese tú te lo mereces, las redes sociales, el cómprate este coche porque has luchado por él. Hemos pasado de la devoción a un él absoluto a la adoración de un yo ensordecedor. La ansiedad brutal que sufrimos hoy nace precisamente de tener que ser nuestros propios dioses, fabricando constantemente nuestro propio significado. Pues yo cuestiono de plano esa lectura histórica. Vincular directamente el humanismo renacentista con el egoísmo contemporáneo y las redes sociales me parece una extrapolación súper injusta. Te planteo lo siguiente: enfocarse en los derechos humanos, como menciona el texto, en el potencial humano y en curar enfermedades debe verse inherentemente como un rechazo a lo divino. No inherentemente, claro que no, pero sí cuando ese enfoque se vuelve un fin en sí mismo. Es que parece que planteas un juego de suma cero, como si cada gramo de atención y esfuerzo que le dedicas a la ciencia, al arte o a tu propio bienestar psicológico fuera un gramo que le estás robando al creador. Es innegable que la cultura del tú te lo mereces es frívola, estoy de acuerdo. Pero el antropocentrismo también trajo consigo la penicilina, la reducción sistemática de la pobreza y la democracia moderna. ¿No es perfectamente posible que el interés en el progreso humano coexista con una vida moralmente ordenada? Comprender y perfeccionar el mundo material, a mi modo de ver, podría entenderse como una forma sublime de reverencia, no como un acto de rebelión. Lleva al concepto, yo diría, más malentendido de todo este marco: la indiferencia ignaciana. Y fíjate que no estamos hablando de apatía. Pues explícame eso bien, porque la palabra indiferencia tiene una carga semántica que suena a, no sé, a pura frialdad estoica, a no sentir nada. Claro, y ese es el error común al leer esto. La indiferencia ignaciana no significa que no te importe tu familia,
o tu carrera, o que el sufrimiento ajeno te dé igual, la define como una libertad interior, una ecuanimidad. Es la capacidad operativa de tomar decisiones desde tu propósito último, no desde el pánico a perder aquello a lo que estás apegado. Sentirás miedo si te quedas sin dinero, por supuesto. Una persona indiferente siente profundamente esa angustia, pero no permite que ese miedo secuestre sus principios o tuerza su dirección vital. Plantéatelo con esta analogía. Entiendo por qué piensas que esto devalúa el logro humano, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta. Imagina que te regalo un telescopio antiguo, de la época de Galileo. Vale. Supongo que es un objeto precioso, de bronce, con engranajes complejos. Es una obra de arte absoluta, y te enamoras perdidamente del diseño del telescopio. Empiezas a estudiar la fricción de sus engranajes, te pasas los fines de semana enteros puliendo el bronce de la estructura, ajustando las lentes milimétricamente, pero en todo ese proceso obsesivo, olvidas que su propósito es mirar las estrellas. El material sugiere que nuestras pasiones terrenales, nuestras carreras, nuestros logros arquitectónicos son ese telescopio. Son maravillosas, pero la indiferencia es la disciplina mental de recordar mirar al cielo. En el momento en que el instrumento se convierte en el fin, se transforma en un ídolo. Reconozco que es una metáfora sumamente sugerente, el telescopio y las estrellas, y a nivel conceptual te doy la razón. Perderse en el bronce del instrumento hasta olvidar el universo es una tragedia vital. De hecho, hay ejemplos en el material donde este diagnóstico es irreprochable. Mencionábamos antes al amigo con las 4 habitaciones llenas de cómics, o ese otro caso del amigo que dedicó su vida entera a construir un refugio antiatómico subterráneo, paralizado por el miedo, y terminó muriendo, fíjate qué ironía, tras resbalarse en la bañera de su casa. Es el ejemplo perfecto de cómo un apego basado en el miedo te roba la vida real, te la vacía. Totalmente. Esos son casos diáfanos donde la obsesión es claramente destructiva. Pero... y aquí vuelvo a presionar un poco. ¿Dónde trajamos el límite? Porque el marco ignaciano también utiliza ejemplos muchísimo más cotidianos que me chirrían. Por ejemplo, diagnostica como una esclavitud espiritual el caso de alguien que cancela ir a misa el domingo porque sus amigos han organizado ir a la playa o porque es el único día que tiene para jugar al tenis. Porque en ese pequeño acto, el placer temporal ha usurpado el lugar del compromiso eterno, del fin último. Pero, ¿de verdad? ¿Una mañana de tenis es una esclavitud? En un mundo moderno, hipercomplejo, donde estamos sometidos a una presión laboral brutal, ir a la playa no es una idolatría del yo, es una expresión de descanso fisiológico necesario. Es comunión con otros seres humanos. Si aplicamos la indiferencia con tal rigor que saltarse un ritual religioso para respirar aire puro se convierte en una traición existencial, convertimos la vida en una auditoría asfixiante donde el margen para la simple alegría humana desaparece. Es que estás viendo la auditoría como si fuera una carga burocrática, como un peso, cuando en realidad, en el texto, es una tecnología de liberación. Y eso nos lleva a la praxis. ¿Cómo logramos esa libertad interior? A través del examen de conciencia. Y quiero detenernos aquí porque contrasta directamente los 3 movimientos ignacianos: examinar, ordenar y elegir, con nuestra industria moderna de la autoayuda secular. Esa industria que mueve miles de millones vendiendo precisamente eso, paz mental. Exacto. Consumimos frenéticamente retiros de mindfulness, reiki, cursos de respiración holística, todo para intentar aplacar una ansiedad sorda. ¿Pero por qué dice el material que fallan a largo plazo? Porque solo gestionan síntomas, carecen de una verdadera dirección, porque no ordenan el amor hacia Dios. El examen, por el contrario, no te pide que pongas la mente en blanco, te pide que te sientes 10 minutos por la noche y hagas un escáner retrospectivo brutalmente honesto. Te obliga a preguntarte, ¿qué afecto desordenado me movió hoy? ¿Fue el miedo en esa reunión? ¿Fue el orgullo? ¿Fue la pereza al contestar a mi hijo? O sea, disecciona la motivación real detrás del acto aparente. Sí, pero fíjate en cómo opera. Al nombrar a tu carcelero, sea la vanidad o la cobardía, lo sacas a la luz, y al ponerlo frente a un propósito superior, la estructura de esa prisión interna se desmorona. Es una herramienta infinitamente más sofisticada que la simple relajación secular. No busca hacerte sentir temporalmente bien, busca desmantelar la arquitectura invisible de lo que te domina. Y mira, no puedo sino mostrar un profundo respeto por la rigurosidad psicológica de ese ejercicio. Sentarse a solas y preguntarse,
¿Actué hoy por miedo o por orgullo? Exige un nivel de coraje que poquísimas terapias contemporáneas logran inducir. Sin embargo, mi reticencia vuelve a aflorar al observar a dónde nos conduce esta rigidez. Ponme un ejemplo del texto. Tomemos el caso del exitoso directivo de televisión. Un hombre que dedicó 30 años de su vida a construir una carrera, trabajando 16 horas diarias. Y de repente, llega un nuevo jefe y en 5 minutos lo despide de manera fulminante. La perspectiva de la que hablamos utiliza este episodio para ilustrar cómo el trabajo, al convertirse en un ídolo, solo sirvió para alejar a este hombre de su familia. Y es una lectura irrefutable de los hechos. Construyó su castillo sobre la arena. Pero yo presiono aquí. ¿Es realmente el trabajo en sí mismo el problema ontológico? ¿O es, simple y llanamente, una cuestión de equilibrio que ignora los límites psicológicos básicos? ¿Necesitamos verdaderamente adherirnos a un dogma teocéntrico innegociable para darnos cuenta de que trabajar 16 horas al día destruye tu matrimonio? La psicología secular es perfectamente capaz de diagnosticar esto y reestructurar las prioridades hacia la familia, sin requerir que la cura pase por someterse a la divinidad, obligatoriamente. Esa distinción que haces es buenísima. A ver, pero pasa por alto la profundidad del abismo humano. La psicología secular diagnostica tu adicción al trabajo para hacerte, digamos, más funcional. Su objetivo es que seas un engranaje más equilibrado dentro del sistema. La espiritualidad ignaciana diagnostica el desorden afectivo para hacerte verdaderamente libre. Y son cosas muy distintas. El despido del directivo de televisión no es un simple fallo técnico de su equilibrio vital. Es la demostración empírica de la inmensa fragilidad que supone cimentar tu identidad sobre elementos temporales que puedes perder mañana. ¿Entonces argumentas que solo lo eterno ofrece verdadera seguridad psicológica? Exactamente. Si sintetizamos todo lo que hemos puesto sobre la mesa, según la evidencia del material, la hiperactividad contemporánea, el tener 4 agendas, los compromisos incesantes, no es vitalidad. Enmascara un profundo desorden interno. Y este desorden sistémico solo se resuelve cuando el para qué último de nuestras vidas vuelve a ser trascendente, restaurando así la libertad interior. Comprendo esa coherencia interna. Por mi parte, si resumo mi postura, reitero que si bien las herramientas de introspección ignacianas son innegablemente valiosas para identificar apegos destructivos y obsesiones ciegas, creo que el marco puede ser demasiado absolutista. Al etiquetar gran parte de la ambición humana legítima y el disfrute terrenal como ir a la playa, como desviaciones del verdadero camino, corremos el riesgo de devaluar nuestra propia existencia. Es un contrapunto sólido, y pese a que divergimos en cuál debe ser el ancla final, hay un punto de convergencia indiscutible entre nosotros, y creo que es el corazón de este debate. Ambos coincidimos en que el material expone de forma magistral una verdad innegable. La tragedia definitiva de la modernidad no es estar ocupados, sino vivir sin examinar qué es lo que realmente mueve nuestro corazón. Absolutamente de acuerdo. Esa imagen de nosotros simplemente vegetando, viviendo en automático, dejándonos arrastrar por la inercia de agendas superllenas, es desoladora. La modernidad sufre de una grave falta de atención sostenida sobre nuestros propósitos finales. En eso, el texto da en el clavo totalmente. Y es justo ahí donde queremos dejar la reflexión de hoy. El propósito de este debate no es declarar un ganador, ni mucho menos. Es invitarte a mirar de frente esa agenda milimétricamente organizada que tienes en tu móvil. La próxima vez que veas todos esos bloques de colores, pregúntate qué estás haciendo exactamente en esas horas en las que no haces nada. Porque las páginas de este material invitan a una exploración mucho más profunda sobre cómo ordenamos nuestros amores, dejando en tus manos la tarea de definir tu propia respuesta a la gran pregunta: ¿para qué vives?